Hoy más que nunca están vigentes las 5 primeras palabras del capítulo 14 de Juan. No se turbe vuestro corazón. Tal vez usted, hermano o amigo, esté confinado en su hogar, o tal vez ha tenido que salir pensando en si se puede contagiar del coronavirus. Alguien le ha llamado el enemigo invisible. ¿Está usted turbado? Le invito a que juntos meditemos esta tarde-noche en la Biblia, especialmente en las palabras que dio Jesús a sus discípulos, cuando el que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, observó la reacción de ellos ante las noticias que le había dado. Y cómo también a cada uno de nosotros nos puede ayudar su mensaje, si es que estamos turbados. Jesús había anunciado a sus discípulos: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Juan 13, 33 y 36. Este anuncio produjo un gran impacto emocional a todos los discípulos. Si usted después busca desde Juan 13, versículo 21, notará la sucesión de los acontecimientos. El Señor primero anunció la traición de Judas, luego sale del aposento alto y en medio de su conversación con sus discípulos, el Señor dice que va a ser glorificado y anuncia su ausencia. Les da un nuevo mandamiento de amor y con toda seguridad, por la conmoción que causó y observó en sus discípulos, retoma una segunda vez la declaración de su ausencia y finalmente anuncia la negación de Pedro. Así que, hermanos, busquen en su Biblia y en sus hogares, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del versículo 1 al 6, que vamos a estudiar, para que vayan siguiendo el desarrollo de este mensaje. Creed también en mí. El maestro, que conoce todas las cosas, les había dicho a sus discípulos, y aquí les habla acerca de dos cosas que necesitaban saber. Primeramente va a describirles su actitud o su estado emocional y mental, y después les da una gran exhortación. Veamos la primera frase del versículo 1, donde él les describe su estado emocional y mental. Juan 14, 1, en la primera parte dice: no se turbe vuestro corazón. La palabra turbar significa alterar o interrumpir el estado o curso natural de algo, o sorprender o aturdir a alguien, de modo que no acierte a hablar o a proseguir con lo que estaba haciendo. Describe un estado de ansiedad, tristeza y falta de paz, donde las emociones y los pensamientos se entremezclan desordenadamente. Jesús añade que no se turbe nuestro corazón. Las Escrituras identifican al corazón como el asiento de las funciones humanas internas: intelecto, emociones y voluntad. Así que sin el reconocimiento personal de lo que nos sucede internamente, nos va a resultar muy difícil aceptar la ayuda externa. Imaginen ustedes, hermanos y amigos, los posibles pensamientos y emociones de los discípulos. Abandonamos nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros planes, porque creímos en Él. Hemos estado con Él ya por 3 años y ahora dice que le buscaremos, pero no lo hallaremos, porque se va a ir
y donde va nosotros no podemos estar. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Este es un gran consuelo para todos los creyentes, saber que el Señor conoce nuestros problemas y está atento a nuestras necesidades. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando y lo que necesitaban los discípulos. Por esa razón les da una gran exhortación. Los exhorta de la siguiente manera, versículo 1 en su segunda parte. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. De acuerdo a los estudiosos de la Biblia, aquí este verbo creéis puede ser tanto indicativo como imperativo, una orden, pero también puede traducirse como confíen en Dios y confíen también en mí, nueva versión internacional. Así que sin importar el modo de conjugación, Jesús enseña que para no estar tristes, ansiosos y sin paz, se necesita creer y confiar, tanto en el Padre como en el Hijo. Y para tranquilizarlos aún más, les da 3 promesas para creer, 3 estímulos a su fe. Promete una morada celestial, promete un retorno celestial y promete una preparación terrenal. Veamos el primer punto, la promesa de una morada celestial. En primer lugar, este es un lugar permanente. Versículo 2, en su primera parte, en la casa de mi Padre. Usted se preguntará, ¿dónde está la casa del Padre? Sabemos, por lo que la Escritura nos indica, lo que nos ha revelado Dios a través de su palabra, que Él está en todos lados, en todo lugar. El salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139. Así que cuando hablamos del hogar o morada celestial, la residencia del Padre, aquí nos estamos refiriendo a un lugar especial, donde reina la pureza, no hay inmundicia, mentira, ni nada abominable. Y Él manifiesta plenamente su divinidad. Su casa está, incluso dice la Escritura, en el tercer cielo. Pero también esta morada, esta casa, este lugar, cuenta con lugares suficientes para los creyentes, hermanos. Versículo 2 en su segunda parte. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. O como dice en la nueva traducción viviente, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Hay suficientes lugares para que siempre viva todo aquel que mira la cruz de Cristo y cree que Él murió en su lugar. Son moradas grandiosas y permanentes, hermosas mansiones. Si no existiera un lugar así, Cristo nos lo hubiera dicho. Recuerdo que antes cantábamos un corito que decía, mansión yo quiero allá en el cielo. ¿Quiere usted vivir en un lugar así? Un autor de un libro acerca del cielo hizo un cálculo acerca de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, descrita ahí en Apocalipsis 21. Escribió que es tal la amplitud de esa ciudad que podrían habitar en ella millones
y millones de seres. Pero allí, en esa morada celestial, solo los creyentes tendrán el privilegio de estar en ese lugar. Versículo 2, en su tercera parte, dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A quién hizo Jesús esta promesa? A discípulos creyentes en Él, no a todas las personas. Judas, ya hemos dicho que había dejado el lugar donde se hallaban, el aposento alto, luego de que Jesús lo identificara como quien lo traicionaría y entregaría. Pero observemos que Jesús afirma que hay muchas moradas, es decir, que ya existen. Entonces, ¿por qué dice: voy a preparar lugar para vosotros? ¿Les parece algo incongruente? ¿Algo difícil de entender? ¿O qué significa? Significa que Jesús va a preparar, a institucionalizar el derecho para que los creyentes en Él puedan estar allí. ¿Cómo? Con su muerte por nosotros en la cruz, su resurrección, su ascensión y su retorno por todos aquellos que lo hayan recibido como su Salvador personal. Aún tenía el Señor que sufrir su pasión y muerte. Pablo dice ahí en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? La respuesta es: nadie, porque Cristo es el juez, porque el Padre, dice la Escritura, a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo. Cristo ha cumplido ya con todo lo necesario para dejar preparado el derecho para que todo aquel que ha creído en Él more con Él en la eternidad en estas mansiones. Él nos da confianza y paz a nuestro corazón con esta promesa. Pero veamos la segunda promesa. Él prometió un retorno celestial. Cristo, sin lugar a dudas, regresará. Versículo 3, en la primera parte: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. El Señor regresará sin que ningún ser creado sepa cuándo va a ser. Para nosotros el tiempo es relativo. Depende mucho, y así lo calculamos incluso por el movimiento de los astros. Pero para Dios no existe el tiempo. No está sujeto al tiempo. Pedro escribió: no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero no podemos interpretar esto literalmente. Esta cita significa únicamente que Dios no tiene una medida de tiempo tal como nosotros. Nosotros tenemos un principio, el día que nacimos, y un fin terrenal, ¿verdad? Pero si creemos, seremos inmortales. Pero Dios, Él sí, no tiene ni principio ni fin. Él es eterno. En la revelación recibida por Juan, el Señor dice, allá en Apocalipsis: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Para nosotros, a lo mejor el tiempo ya ha sido muy largo desde que partió el Señor, más de 2000 años. Pero esto, como dice la Escritura, para Dios serían tal vez como 2 días. Pero su regreso es un asunto de fe, no de conocimiento, que sepamos cuándo.
Antes de la ascensión, Jesús les dice a sus discípulos cuando estos le preguntan respecto a la restauración de Israel. Hechos 1, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Las palabras que utiliza el Señor no son casuales. En otras palabras, no nos toca a nosotros saber el momento perfecto, oportuno o cuando todo esté listo, en su sazón, ¿verdad? Maduro para el regreso del Señor. Solo el Padre sabe cuándo regresará nuestro Señor. La parte final de Hechos 1:7 que leí en la primera parte, dice la segunda parte: nos toca saber a vosotros los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Y Jesús, cuando habló de su retorno, declaró: pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. El Hijo vendrá a la hora que no pensáis, también dijo nuestro Señor. Ningún creyente ni nadie, humanamente hablando, puede saber cuándo será esto. Pablo escribe en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 2: vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. El ladrón nunca va a avisar al dueño que va a irle a robar, ¿verdad? Sí va a sorprender a los perdidos porque están enceguecidos, están en tinieblas. Es más, no creen que Jesús vaya a regresar. Están en tinieblas porque no creen en Cristo, no tienen la luz. Pero no sorprenderá a los creyentes porque nosotros creemos que regresará. Dice otra parte de este pasaje de 1 de Tesalonicenses 5: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Así que la exhortación de nuestro Señor a su segunda venida es: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Otra vez, ¿verdad? Porque es necesario que todo esto acontezca hasta el fin. Mateo 24. Hermanos y amigos, no se turbe en medio de esta crisis de salud que estamos viviendo. Desechemos las especulaciones. Esto no es el fin. Creamos en la promesa que, sin duda, comprendemos la promesa de la Biblia: y si me fuere, vendré otra vez. Y continuando con la segunda promesa de su retorno celestial, vemos en la Escritura que Cristo nos llevará con Él. Dice versículo 3 en su segunda parte: y os tomaré a mí mismo. ¿A quién tomará, hermanos? A los creyentes. Y hemos dicho y subrayamos que Jesús se dirige aquí a discípulos creyentes. Judas ya había abandonado el lugar donde se hallaban. Y el Señor va a llevar tanto a los creyentes muertos como a los creyentes vivos que estén en su segunda venida. Algunos otros pasajes de la Escritura nos indican claramente cómo nos llevará. Y quisiera leer una composición de dos pasajes de 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4, que hizo en algún otro mensaje uno de nuestros pastores, es decir, juntó estos dos pasajes. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, hermanos, a la final trompeta. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron en Él, porque el Señor mismo, con voz de arcángel,
y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero incorruptibles. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados y arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Esto debe de ser, por supuesto, un motivo de regocijo, hermanos. Cristo vendrá otra vez y nos llevará con el Padre. Jesús mismo, aquí en este capítulo 14, un poco después, dijo: habéis oído que ya os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Así que ya hemos estudiado la promesa de una morada celestial, la promesa de un retorno celestial. Pero, hermanos y amigos, ¿cómo puede usted hacer suyas estas magníficas promesas? Veamos la tercera promesa, promesa de una preparación terrenal. Observemos el comportamiento de los discípulos ante las palabras del Señor. Todavía, creo, a pesar de estas promesas que estaba dando, estaban turbados, no habían entendido. Y vean por qué digo que no habían entendido. Jesús ya les había revelado a dónde iba. El versículo 4 dice: y sabéis a dónde voy. ¿A dónde iba? El camino lo dijo en el versículo 2, en la casa de mi Padre. Jesús iba al hogar celestial. ¿Y cuál era el camino? Versículo 4, y sabéis el camino. En el versículo 1, en su segunda parte, Él les había dicho ya: creéis en Dios, creed también en mí. El camino es Jesús mismo. Por eso Jesús, en su gran oración intercesora, dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero las emociones seguían oscureciendo la percepción de los discípulos. Por eso Tomás objeta que no conoce ni el camino ni la meta. Dice el versículo 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y aquí debemos reconocerle su sinceridad de Tomás al decir esto a Jesús. Él no había entendido, parece que nada, pero quería saber a dónde se dirigía su Señor y el camino que tenía que seguir. No solamente Tomás, sino todos los discípulos eran culpables de no reconocer los tiempos de los que ya había hablado Jesús, por lo menos 3 veces. El Señor iba a tender un puente entre Dios y el hombre a través de su muerte en la cruz del Calvario. Él iba a establecer el camino hacia el Padre que está en el cielo, el camino a la felicidad en comunión con Dios. Sin embargo, los discípulos, ¿qué esperaban? Esperaban un Mesías que restaurara de inmediato el reino mesiánico, sin nunca pasar por la cruz. Nos asombra la declaración y la pregunta de Tomás.
No debería, hermanos. No tiene nada esto de extraordinario. Muchos amigos, simpatizantes, vienen todos los domingos a los servicios y todavía no saben o no quieren seguir a Jesús. No conocen el camino o no quieren seguir el camino al Padre. Por eso Jesús fue paciente con Tomás, pero también es paciente con todos nosotros. Y el Señor aclara y reafirma lo que ya había revelado, como hemos visto. El Maestro no quiere dejar lugar a dudas y dice, versículo 6, en la primera parte, yo soy el camino y la verdad y la vida. Debemos agradecer a Tomás que haya hecho esta pregunta. Y vemos aquí que Jesús responde, aunque ya le había respondido, ¿verdad? Pero amplía aún más su enseñanza. Él es el camino, ya lo había dicho, pero también es verdad y la vida. Cristo es el camino en que Dios y el hombre se encuentran. No es un camino común, no es un camino de tantos, sino es el único camino, el camino. La Escritura dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero también Cristo es la verdad, porque todas y cada una de las palabras que dijo son verdad. No significa una verdad cualquiera, una verdad científica, religiosa, filosófica, sino la única verdad, consistente y total. Por eso el Señor mismo se llama, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es la verdad que nos hace libres. Por eso al indagar sobre la verdad, no necesitamos aprender otra que no esté comprendida en nuestro Señor Jesús. Cristo es la clave de todos los enigmas. Pablo el apóstol dice de Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero Cristo también es la vida. Y no es una vida cualquiera, no es una forma o estilo de vida que podamos obtener con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo o con los bienes que hemos conseguido. No es la vida interna, temporal, esta vida que aún hemos de estar dispuestos a dar por nuestro Señor. Es la vida que dura por toda la eternidad con Dios. En Cristo y por Cristo estamos vivos para Dios y en Dios. Pablo dice a los romanos, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Jesús añade aún a su enseñanza la necesidad de su mediación ante el Padre. Versículo 6 en su segunda parte. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo ser humano está caído. No puede acercarse a Dios como a su Padre. Hay una ilustración que ilustra esto cuando se nos señala que hay un abismo entre el hombre y Dios y que ese abismo solo puede cruzarse a través de la intermediación de Cristo al morir en la cruz. Estableció un puente entre el cielo y la tierra.
Pablo escribe a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y hombres, Jesucristo, hombre. En la cruz del Calvario Jesús fue el puente entre el cielo y la tierra. Su muerte satisfizo la justicia de Dios con respecto al pecado y lo hizo por amor a la humanidad, estableciendo la paz entre Dios y todo aquel que crea en este hecho, porque Jesús por eso pudo hacer esta mediación. Cristo fue totalmente Dios, pero totalmente hombre. Así que, hermanos y amigos, ¿cómo prepararse en esta tierra para ir a las mansiones celestiales? Si tú ya has creído en Cristo, Él te llevará a las mansiones celestiales que Él ha prometido y tiene preparadas ya. Si has creído, tienes vida eterna. Así que recuerda estas promesas y dale gracias a Dios por su amor, su gracia y su misericordia. Pero si tú, estimado amigo o amiga, quieres ser llevado a esas mansiones celestiales con el Padre, es necesario que creas en la obra de Cristo y lo confieses. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras. ¿Qué palabras? De que Él murió en la cruz por nuestros pecados y de sus enseñanzas, incluido su regreso en esta generación adúltera y pecadora. El Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria con su Padre, con los santos ángeles. Y esta también es una promesa. Jesús dijo con toda la autoridad dada al Padre, por el Padre, de cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no ha pasado, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. Esta promesa, amigo, amiga, puede cumplirse en tu vida hoy. Solo cree en Cristo como el camino, la verdad y la vida que te llevan al Padre. Dios les bendiga.